compartir con ustedes. Como siempre, los saludo, Angel Saranguibel, acompañado hoy por un staff de lujo. Estará como siempre Dalmiro Bravo con nosotros, también desde España. Hoy contamos con la presencia de un gran amigo, colega, periodista deportivo que sigue muy de cerca todo el acontecer de fútbol en español en general y por supuesto de la selección española, Diego Mengual, que está con nosotros. Buenas noches, hermano, bienvenido a Camino al Mundial. Muy buenas noches, Angels. Bueno, un saludo para ti, para Dalmiro, para Liber, por supuesto, para toda la audiencia y agradecer la invitación, ¿no? Encantado de compartir este espacio con ustedes para hablar de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Así es, y cerrando esta terna que tenemos para hoy para analizar, está Libernan también con nosotros. Hoy creo que es primera vez que coincidimos en Camino al Mundial, Libernan. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal? Creo que sí. Buenas noches para todos. Un saludo y un abrazo. Bueno, hoy tenemos el grupo J, el grupo H. Vamos a estar hablando del grupo de España, que por cierto, por ahí dos pajaritos que tienen 2 semanas matándose con la convocatoria de España, que si Fermín hacía falta, que si no hacía falta, qué tal, no sé qué cosa, y tienen 2 semanas peleando por el grupo. Hoy que vamos a hablar de España, ninguno de los dos vino. Que me refiero a Felipe El Piro Ramis y a Ali Moncayo, que posiblemente se incorporen más tarde a la conversación, pero fíjense cómo son las cosas. Tenían 2 semanas hablando de España y hoy que vamos a hablar del grupo H, entonces ninguno de los dos pudo asistir. Felipe, por supuesto, por motivos profesionales, y esto nos llena mucho de orgullo porque hoy fue a recibir su credencial que lo acredita como uno de los periodistas, de los 10 periodistas venezolanos que van a estar cubriendo las incidencias del Mundial de Fútbol en Estados Unidos y que forma parte también del staff de velobtv.com y de Web On Radio, así que para nosotros es motivo de mucho orgullo, y además de reconocer todo el trabajo que ha hecho Felipe en los últimos años y que, bueno, le ha hecho merecedor de ese honor de ser un periodista venezolano acreditado para este mundial. Pero bueno, entramos en materia, muchachos. Grupo H, capítulo 13 de Camino al Mundial. Hoy analizando un poco lo que va a ser el transitar de la selección española con todo lo que ha sido noticia en las últimas 2 semanas, la ausencia de Fermín López y otros tantos jugadores y la tan esperada convocatoria de la Fuente que se dio el pasado lunes, muchachos. No sé si Dalmiro quiere comenzar ya a presentarnos lo que es ahí está, la Furia Roja. No sé si comenzamos con Diego, que es el que está ya viviendo las cosas cerquitica, ¿no? Claro. Bueno, hablando de la convocatoria del seleccionado español que se entregó el día lunes, que efectivamente en lo que fueron las sedes en Gran Vía, exactamente aquí en Madrid, por parte de Luis de la Fuente, hay que decir que es una selección que creo que tiene una base muy sólida. Obviamente, pues se ha generado mucho ruido porque tiene 8 jugadores del Fútbol Club Barcelona, no tienen ninguno del Real Madrid, algo que no había sucedido nunca en la historia, pero la realidad es que futbolísticamente el Real Madrid no está en el mejor nivel y sus jugadores españoles, en este caso Dinhausen, que era el único que podía estar, porque bueno, Dani Carvajal, recordemos que prácticamente no ha contado por culpa de las lesiones en esta segunda parte de la temporada, no contaba para Álvaro Arbeloa, se fue finalmente del Real Madrid, fue despedido el pasado fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu, entonces no hay presencia del Real Madrid y eso ha generado mucho ruido alrededor de la convocatoria de Luis de la Fuente, pero creo que es una selección que sin grandes nombres, más allá de Lamine Yamal, de Pedri, en comparación quizás con otra época, con la del año 2010, cuando se consiguió esa primera estrella para la Roja, creo que es, por lo que es más que todo el colectivo, es la gran candidata, ¿no? También por lo que ha hecho en los últimos tiempos, ganó la última Eurocopa de la UEFA y llega con un grupo muy sólido, con algunos nombres que pueden generar ruido. El caso de Joan García, aunque Unai Simón yo no tengo duda que va a ser titular, pero creo que es una selección que va a dar mucho de qué hablar en este mundial durante el verano. Sí, sobre todo, bueno, si analizamos un poquito lo que ha sido la selección, ya lo mencionaste, la Roja del 2010, comparación con la Roja del 2026, perdón. Hay muchas similitudes con respecto a la presencia de jugadores de Barcelona. En aquella época también había 7, 8 jugadores. Villa, que terminó jugando el Mundial, se incorporó ya también luego en ese mercado. Cesc Fábregas, Busquets, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, es decir, hoy contamos también con una presencia importante de jugadores de Barcelona, pero es como tú lo dices, ¿no? No hay jugadores del Real Madrid, es porque ahorita la base española del Real Madrid prácticamente
son jugadores que están en ascenso, en el caso de los por ejemplo, de los García, pero no les daba todavía como para recibir un llamado a la convocatoria de la selección de mayores y mucho menos para un mundial. Pero bueno, es parte de la generación de relevo también que se está construyendo, Diego. Sí, sin duda. A ver, yo lo que creo que esta selección, creo que lo escuchaba Iker Casillas en los últimos días y decía, bueno, a esta selección lo que le falta es madurez, ¿no? En comparación con lo que puede ser la del 2010. Y creo que efectivamente, aunque creo que es una de las grandes candidatas, creo que le falta ese punto de madurez. Incluso tú mencionabas que la base era del Barcelona, efectivamente en el 2010, pero tenía ciertos jugadores del Real Madrid, que era Xabi Alonso, Sergio Ramos, Iker Casillas, que eran jugadores de mucha jerarquía y que también reforzaban esa selección, ¿no? Y por no hablar de los jugadores del Barcelona, que eran Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, que quizás era el más joven, pero que era una selección muy sólida, más allá del juego que desplegaba, pero también con mucha experiencia, que es quizás de lo que carece este seleccionado de Luis de la Fuente. Totalmente. La primera incursión de estos jugadores que en su mayoría va a ser su primer mundial, en el caso de Nico Williams, en el caso de Lamine Yamal, en el caso de muchos que fueron convocados, es el primer mundial para ellos y la ilusión de jugar por primera vez un mundial, la ilusión de muchos sentirse inclusive titulares indiscutibles. Ya vamos a analizar un poco, muchachos, también cómo llegan algunas piezas que deberían ser titulares, pero no sabemos en qué estado van a llegar, en el caso de Nico Williams, en el caso de Lamine Yamal, por ejemplo, que van a llegar entre algodones a esta cita. Y no sé si quieres comenzar por allí, Libernan. ¿Cómo ves tú la plantilla de España de cara a ese partido inicial, a ese primer partido? ¿Cómo estaría confeccionada, sobre todo entendiendo que muchos jugadores van a llegar cortitos, recuperándose de sendas lesiones musculares? Y recordando que el Liber está en Uruguay, ¿no? Así que él también tiene injerencia en este grupo. Así es. Claro, así es. No, sobre la convocatoria, yo el otro día la conversábamos con Dalmiro y otros de los muchachos en el programa, que el día que lanzó la convocatoria, y es indiscutible para nosotros la convocatoria, es muy difícil de criticarla. Diego mencionaba las palabras de Casillas, el propio Casillas no tenía mucho que criticar, que Casillas ya no tiene ningún apego con hacer una crítica, con mucha sinceridad, con el propio Piqué le preguntaba, y esas ausencias que mencionaba Diego, uno las puede entender, no hay mucho que criticarle a De La Fuente en cuanto a la convocatoria o ausencia, o de otros jugadores también que podría haber. Sí te quería preguntar, Diego, acá desde Uruguay, si vemos en general, y creo que en todo el mundo se ve a España como candidata, tanto para el grupo como para el Mundial, para ganar la Copa. Junto con Francia son los dos favoritos. Así se ven en España, así se ven en Madrid, favoritos para ganar el grupo cómodamente, o de qué manera, y cómo se ven en España para ganar el Mundial. ¿Me escuchaste, Diego? Si nos escuchas, Diego. Sí, a ti te escucho, sí. Pero a Liber, el último tramo no lo perdí. Te preguntaba, Diego, que si no lo en escucho, España... Sí, escucho como un ruidito al final, pero no lo... Ok, vamos a repartirte la pregunta porque yo sí escuché perfectamente a Libernan. Dice Libernan que tú que estás en España y que la expectativa a nivel mundial es que España es una seria candidata favorita al mundial. Si ese mismo ambiente, si esa misma expectativa existe en España, entre los fanáticos españoles y en el ambiente en general, si ven a España como favorita para ganar el mundial. Lo que pasa es que España es un país, bueno, condicionado por el tema político, pero también mucho de clubes, ¿no? Más que de selección. Sí es cierto que desde el 2010, pues eso ha ido cambiando también en épocas antiguas con el lema de la Furia Roja. Pero yo creo que hay mucho descontento con el tema de que no hay madridistas. Te hablo del aficionado madridista, ¿no? Que al final es el que tiene mayor peso o se siente, entre comillas, más español que lo que puede ser el catalán. Yo sé que Liber está hablando porque lo veo, pero no lo escucho. Ahora, bueno, intentaré salirme o ver si lo puedo solucionar yo y si es un problema en este caso de mi conexión. Pero
hay una sensación de que la selección puede llegar lejos, evidentemente, porque tiene talento. También es cierto que es lo que te decía, le falta un punto de experiencia, más allá de que tenga Lamine Yamal, pero pierde a un Dani Carvajal, que era muy importante dentro del grupo. Yo creo que también eso parte mucho con lo que va a ser la titularidad de Unai Simón, porque si vamos a lo que es el mejor rendimiento de porterías, sin duda alguna, Joan García y David Raya están por encima de Unai Simón, ¿no? Más sobre todo el portero del Arsenal, que llega a final de Champions, llega después a este torneo después de tres años siendo el mejor portero de la Premier. Entonces, y también hay que ver el tema de la defensa. Hay jugadores, Eric García prácticamente no ha contado para Luis de la Fuente, aunque vive un gran presente en la actualidad. En el caso de Marc Pubil, que vive un gran presente con el Atlético de Madrid, pero que no ha contado o no ha tenido oportunidades dentro de la selección española. Entonces hay que ver también el estado de Rodri, que si bien es cierto ha recuperado en los últimos tiempos, su estado físico es una incertidumbre, ¿no? Sobre todo si puede encadenar partidos seguidos. Entonces yo creo que hay muchas dudas, pero lo bueno, entre comillas, para el seleccionado de España es que va a ir de menos a más en lo que es el calendario, porque inicia con Cabo Verde, que es un rival que en teoría es accesible, ¿no? Sí, es parte de lo que también se habla. Una cosa, y recordando históricamente, España por lo general no comienza bien en los mundiales. No arranca bien el primer partido. España, quizás precisamente por eso, les pega la presión, el tema. Y con respecto al tema de la prensa, que quizás el fanático es el fanático. El fanático siempre va a querer que todos los jugadores de su equipo estén en la selección. Pero vi, por ejemplo, declaraciones de Tomás Roncero, que me parece que siendo periodista debería ser él quizás uno de los que trate de un poquito de matizar todo lo que está pasando en la opinión pública con respecto a la convocatoria de la Fuente, entendiendo que es que el Madrid no lleva jugadores, no es porque no quiera Luis de la Fuente, no tiene jugadores que llevar. Porque si tú te llevas, por ejemplo, un Fran García, ¿a quién vas a dejar para llevarte a Fran García? Es un jugador que está en pleno desarrollo todavía con el Madrid. Igualmente con el otro apellido, el lateral, también apellido García, que es el otro español que está allí. No, Álvaro Carreras, dices tú. Perdón, Álvaro Carreras. Ajá, ¿a quién vas a dejar para llevarte a Álvaro Carreras, por ejemplo? Entonces es un tema que quizás allí la efervescencia del tema de los clubes se tiene que aparcar un poco y hablar siempre en tono de selección, que yo creo que es lo importante, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, Diego, y vamos a analizar un poco las claves y las ventajas y las desventajas que tiene España, pero una de las dudas que a mí me da mucho, que una de las principales dudas que yo tengo en este momento y que se la he comentado a mi compañero, es cómo hemos visto lo que ha sido el criterio del tema físico y del cuidado de los jugadores por parte de Luis de la Fuente en un torneo corto como un mundial. Una mala decisión de que de repente forzar a un jugador más minutos de lo que debería jugar, de repente no hacer rotaciones cuando haga falta, sino siempre apostar a un 11 titular definitivo sin variantes en un torneo corto como el mundial, es quizás para mí en este momento la duda que me genera la selección española, sobre todo viendo cómo llegan jugadores como Rodri, jugadores como Lamine Yamal, como Nico Williams, que están llamados a ser titulares indiscutibles en España, pero el criterio, repito, de Luis de la Fuente al momento de manejar esa parte física es quizás mi principal duda para esta selección. No, a ver, bueno, dos partes, ¿no? Lo primero, lo de Tomás Roncero y el tema de los jugadores del Real Madrid. Lo que pasa es que nosotros hacemos un periodismo distinto, ¿no? Y eso hay que decirlo. A mí me costó mucho al inicio también adaptarme bueno, a la labor que se hace aquí, independientemente de que cubras un equipo o cubras otro, porque claro, cada cosa tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Y evidentemente al cubrir, por ejemplo, en mi caso el Real Madrid, pues tienes acceso a más información, ¿no? Que si cubres en general lo que es la liga, por decirlo. Pero es que, te soy sincero, y es lo que le digo a todos mis colegas aquí, tú no puedes pedirle al seleccionado de España que convoque a tu lateral, a Fran García, por ejemplo, que mencionabas cuando ni siquiera juega en el Real Madrid. Por ejemplo, hay muchos jugadores que el Real Madrid españoles tienen talento seguramente para estar dentro del seleccionado de España. El problema es que no tienen continuidad. Entonces, si no tienen continuidad, tú no... Por ejemplo, a mí me gusta más Gonzalo García que Borja Iglesias, aunque son perfiles distintos, ¿no? Claro. Pero Gonzalo García, Gonzalo García no contaba con minutos por parte de Álvaro Arbeloa. Exacto. Empieza a contar minutos al final cuando Mbappé se empieza a perder los últimos partidos de la temporada y marca goles porque al chico se le caen los goles, hay que decirlo, ya lo demostró en el Mundial de Clubes, pero no tiene continuidad. Ahora sí me escuchas, Diego.
y llevan a Gonzalo García como sparring, ¿no? Lo lleva como uno de los 9 jugadores que van a apoyar a la selección en los entrenamientos. Creo que Diego sigue sin escucharme. No, hay un tema, hay un divorcio entre Lieberman y Diego que vamos Y, a tratar de resolver. y la verdad es que tengo ganas de escucharlo, pero no sé si me salgo y vuelvo a entrar. Pregunto. Si quieres, Sí, si quieres, vale. podemos hacer la prueba, a ver. Vale. Podemos hacer la prueba. Vamos. Pero mientras regresa Diego, el tema, vamos a repasar un poquito los convocados de Almiro, ¿ok? Tenemos, ya lo dijimos, a Raya, Joan García y Unai Simón como porteros. En la defensa, Pubil, Grimaldo, Cubarsí, Llorente, Porro, Laporte, Cucurella, que ha tenido un año descomunal. Eric García, que ha sido muy importante para Flick, sobre todo como sustituto, como jugador polivalente en diferentes posiciones. En el mediocampo con Merino, Fabián, Gavi, Baena, Rodri, Subimendi y Pedri. Y luego una delantera conformada por Ferran Torres, Jorge Iglesias, Jeremy, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo. Ahí se me fue... Mikel Merino, exactamente. Oyarzabal y Muñoz. Y cerramos la convocatoria con Muñoz. Ya está de vuelta allí Diego. Vamos a ver si ahora sí se puede escuchar a Lieberman. Pero creo que tampoco me escucha. No. Saliste vos a ver. ¿Será que entre y salga Lieberman a ver? Dale a ver. Bueno, mientras vuelve... bueno, volvió a salir Diego. No sé qué opinan ustedes, muchachos, mientras vuelve Diego y Lieberman. No sé qué opinas tú, Dalmiro, del tema del criterio que ha mostrado en los últimos torneos y en los partidos amistosos, el criterio del cuidado físico por parte de Luis de la Fuente, que pareciera que le gustara mucho arriesgar a veces con los jugadores. Sí, efectivamente se ha notado, sobre todo a lo largo de este camino de los últimos 3 años de eliminatoria, el tema después de una fecha FIFA. Siempre hay una gran cantidad de jugadores de la selección española que quedan resentidos y vuelven a sus clubes a reincorporarse un par de semanas después, ¿no? No sabemos cómo es la carga física de trabajo que quizás los preparadores físicos le tienen a estos jugadores, o si hay algún tipo de manejo distinto, ¿no? Distintivo, sobre todo con aquellos que tienen ya mucho rodaje a lo largo del torneo de la liga, pues. También a lo largo de esta preparación quizá hubo partidos donde uno pensaría que se podría prescindir de algunos elementos para reservarlos y para probar otras variantes, y aún así siempre fue con los más fuertes, ¿no? Con los más titulares. Quizá un Yamal jugando en un partido donde era totalmente intrascendente para España, igual lo llegaba a convocar. Exacto, o a un Olmo, en fin. Entonces era como arriesgar demasiado, como estar allí caminando al borde de con el cuchillo entre los dientes, como dicen por allí, ¿no? Así es. Pero capaz que como empiezan con ese partido con Cabo Verde, no es tan importante que realmente empiece un equipo con todas las fichas, puede darse el lujo este equipo de no salir con sus titulares teóricos, salir con un segundo equipo o hacer una mezcla entre el primer equipo y segundo equipo, y ahí sacar ese resultado. Ese resultado contra Cabo Verde realmente no debería complicarse España, aunque muchas veces ha ocurrido que sorpresas en el Mundial. El Mundial tiene más equipos que nunca habían llegado a la Copa del Mundo, así que podría haber más goleadas. Este es uno de los partidos que pinta para goleada en la teoría. Sí, correcto. Ahora, analizando un poquito lo que es la convocatoria y viendo el apartado de los mediocampistas, tenemos, por ejemplo, a Merino, tenemos a Gavi y tenemos a Rodri, que llegan no al 100%, porque vienen arrastrando algunas molestias. Rodri tuvo una lesión de larga data, se volvió a lesionar en febrero más o menos, y bueno, terminó recuperándose. Gavi, ya sabemos todo el transitar, el calvario que ha vivido el español del Barcelona en estos últimos años. Merino también viene de alguna manera tocado. Eso deja a España, que a pesar de que tiene muchos nombres en el tapete para armar un buen medio campo competitivo, ciertamente si nos vamos a la actualidad, contaría únicamente con Subimendi, con Pedri
y de repente con Baena y con Fabián, ¿no? Hablando, me refiero a los que pueden estar en 100% del estado físico. Y un Eric García, que a pesar de que la convocatoria aparece como defensor, pensando quizás más en un lateral, en un central, también te puede jugar como mediocentro si es necesario. Sí, habría que ver qué es lo que, si ya hay un equipo titular en España. ¿Me escuchás? Digo, me parece que todavía no me escuchás. Ahora sí te escucho. Bueno, que como está mencionando Angels, todas las bajas que ha tenido España y con la que viene, estas dudas que hay, que si tiene España un equipo 11 estimado, sabemos que faltan unos 30 días para el partido de España aproximadamente, si podrías darnos un equipo titular de España que tú te animes, ¿no? No es una cosa que tenga que ser, porque con esto, Gavi es difícil que juegue, esto que iba mencionando Angels, uno por uno, hay muchos jugadores, Yamal, ninguno de nosotros creo que lo arriesgaría el primer partido contra Cabo Verde, no hace falta. ¿Cuál sería el equipo titular de España en ese primer partido, Diego? Yo creo, Liber, y bueno, y aprovecho para saludarte, que ahora sí te escucho a la perfección. Yo creo que el problema de España ahora mismo es que hay más dudas que certezas, ¿no? Sobre todo porque esas piezas claves que todos tenemos en la cabeza, pues son una incógnita, pero ya ni siquiera hablo para un partido contra Cabo Verde, sino para el torneo, no en el caso de Lamine Yamal, pero sí en el caso, por ejemplo, de Nico Williams, que no tenemos claro que vaya a participar incluso en el Mundial. Incluso Lamine Yamal, Nico Williams fueron sometidos hoy a pruebas por parte del jugador del Barcelona, pues va todo dentro de lo normal, y con Nico Williams pues hay muchas incógnitas, como te digo. Obviamente Unai Simón va a estar en la portería, más allá de que seguramente habrá mucha presión mediática con Joan García. En el lateral derecho seguramente estará Marcos Llorente, en el centro de la defensa estará Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, en el lateral izquierdo estará Marco Curella. Luego en el centro del campo Zubimendi está suplente en el Arsenal, ¿no? Rodri está regresando a su nivel, pero tampoco sabemos si está para liderar un centro del campo de España. Y luego, obviamente, Pedri es inamovible. Habrá que ver Ferran Torres, que en el Barcelona en los últimos tiempos atravesó un buen momento, pero Oyarzabal también parece fijo para Luis de la Fuente. Y ya te digo, las incógnitas obviamente están en Lamine Yamal y Nico Williams, que son esos jugadores diferenciales dentro de un seleccionado como el de España en este caso. Esta situación que comentabas de que falte un jugador por lo menos un jugador del Real Madrid, sí. Nosotros no la teníamos tan en cuenta, ¿no? Por la presión que ejerce una capital como Madrid, ¿no? En España, y como ejerce cualquier capital, pero quizás en España se siente un poco más o se ve un poco más. Entonces quizá por ese lado uno podría entender quizás de que entonces tendría que haber metido algún jugador del Real Madrid de alguna manera para no tener esas críticas y unir un poco a la gente alrededor de la selección, porque también es importante tener el apoyo de la selección, que ya en España con las diferentes regiones es difícil de tener el apoyo de las selecciones, ¿no? De las regiones. Sí, lo bueno de todas formas es que el Mundial se juega muy lejos de España, ¿no? Partiendo de esa base, es cierto lo que tú dices, pero yo también comento sobre esta convocatoria que al final, más allá de los momentos, de los presentes de cada jugador, yo creo que eso sirve como excusa para que cada seleccionador haga su lista, pero luego cada uno lleva a quien quiere. Y el ejemplo es Mikel Merino. Mikel Merino no tiene ninguna justificación más que, bueno, es su jugador de confianza, sabe lo que le puede ofrecer y todo esto, pero lo mismo Dani Carvajal, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, Dani Carvajal es mucho mayor que Mikel Merino. También habrá que ver las conversaciones internas que pudo tener Dani Carvajal con el propio seleccionador, que eso ya lo desconocemos, ¿no? Claro. Pero ya te digo, luego cada caso es distinto. Es como te decía con el tema de la portería. Si tú dices que es en base al rendimiento, pues Unai Simón no debería ser titular, porque Joan García y David Raya han tenido mejor presente que el portero del Athletic Club de Bilbao. Pero es complicado. Yo me habría llevado a Dani Carvajal por el simple hecho de lo que puede sumar dentro del grupo. Pero al final manda en este caso el seleccionador y obviamente también apuntando a lo que tú dices, Liber. Y otra pregunta que te hacía, disculpen Angels y Dalmiro. Dale. Y Ega, que se acaba de sumar.
Otra pregunta que te hacía es si nos contabas que no ven a España como favorita, ¿no? Están en medio de toda esta discusión de si faltan jugadores del Madrid, etcétera. Sí. Pero la ven favorita para quedarse con el grupo, porque en el resto Sí, del sin mundo, duda. en Uruguay se ve favorita para quedarse con el grupo, que recordamos que está en este grupo Cabo Verde y también Arabia Saudita y Uruguay. Correcto. No, yo creo que esto es más pataletas con el tema de lo que te digo del madridismo, ¿no? De lo que de la prensa que puede cubrir el madridismo. Evidentemente, España es una candidata seria a la Copa del Mundo o a conquistar la Copa del Mundo. Yo lo que creo que le falta es ese punto de experiencia que sí tuvo en el año 2010, que tiene una selección muy joven, y lo decía el propio Iker Casillas, quizás podría ser el próximo Mundial, el de España, el momento en el que lleguen todos en su mejor momento, ¿no? Además que es una selección que tiene muchas incógnitas por lo de las lesiones. Pero bueno, ya cuando ruede el balón, yo creo que al final todos van a tirar para el mismo lado aquí en España. Ahora, lo que sí le veo a esta España, que no tiene esta España, que le falta quizás comparando hombre a hombre a la selección del 2010, es que no tiene un 9 natural. Que España siempre ha tenido un 9. Tenía a Llorente, tenía a Villa, tenía el Niño Torres, inclusive estuvo a Dani Guisa en la Euro del 2008. Pero esta selección española no tiene un 9 fijo, porque Ferran Torres, quizá no tiene ese jugador de referencia. Con el resto que tiene, con Lamine Yamal, claro, si juega, si está bien, eso sí, ¿no? Dani Olmo, a mí me parece tremendo jugador. Dani Olmo no es un 9, pero es un jugador que llega al gol. Oyarzábal. Y Oyarzábal, y si se te complica el partido, que se te cierra la defensa, como ocurre en los mundiales y en cualquier torneo, Borja puede entrar y centros al 9 y ahí marcar al gol. Supongo que ese es un poco lo que pensará el técnico de España. Bueno, no sé si avanzamos entonces. Vamos a comenzarnos a mojar. España, ¿candidata a ganar de manera cómoda este grupo? ¿O le va a tocar bailar un poquito con Uruguay para ver quién se queda con ese puesto? ¿Qué opinan ustedes? Que hablen los demás, yo voy de último. Bueno, buenas noches. Yo aquí que voy reingresando, no sé cómo me pueden escuchar, pero voy en carretera. Yo sí me mojo de una. Yo para mí España queda líder de grupo y para mí la sorpresa va a ser Cabo Verde en este grupo. Ah, bueno. Wow. Bueno, lanzando ya el primer alitazo, Ali Moncayo. ¿Qué opina Ni Diego? siquiera Arabia Saudita, ¿no? Porque Arabia Saudita puede ser, porque ya le ganó a Argentina en el pasado mundial, pero Cabo Verde, bueno, creo que no lo pone nadie, ni en Cabo Verde lo pone clasificando a la siguiente ronda. Bueno, no sé, que Cabo Verde en ese grupo se puede meter como tercero también. Sí, pero como tercero, pero dijiste segundo, ¿no? Bueno, a mí me gusta la sorpresa. Pero de que pasa, Cabo Verde. España va a sufrir. España va a sufrir. Va a pasar, pero va a sufrir. Hay muchos ojos puestos en España, sobre todo con esto de la ¿cómo se llama eso? Exclusión de todos estos jugadores, Dani Carvajal, Hausen y toda esta gente. El público y la afición española esperan mucho de esta selección, pero ellos van a sufrir. Para mí, España pasa primero y Arabia Saudita pasa segundo. Para mí. ¡Upa! Bueno, no sé qué dice Libernan, no sé qué. Pero vamos a continuar, Dalmiro. Vamos a continuar con el siguiente equipo que conforma este grupo H. Ya analizamos bastante la Furia Roja. Sí, sin duda que sí. Y aprovechamos para saludar también pues, a los amigos de Latina Network, que tienen presencia en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, y bueno, toda la señal de Latina Network TV, conectando latinos desde hace más de 4 años y que están conectados con nosotros en este momento, viendo camino al Mundial. Así que bueno, un gran abrazo para toda esta red de Latina Network y Latina Network TV en Chile, Venezuela, Colombia y
Panamá. También un anuncio que nos envía Osvaldo por interno. Bueno, después del camino al Mundial, vamos con el programa de capitanes del Mundial 2022. Capitanes del Mundial 2022. Así que parte de lo que será la programación de velobtv.com y de huevonradio.net. El siguiente equipo es precisamente Cabo Verde, los Tiburones Azules. Tiene como puntos positivos las transiciones rápidas y el fútbol alegre. Se va a jugar su primer partido contra España en Atlanta, luego va a estar en Miami contra Uruguay y luego va a ir a Houston contra Arabia Saudita. Así que este sí se va a mover bastante, el equipo este. Su jugador estrella es Sidney López, que juega en el Benfica. Su récord es que va a ser su primer mundial con muchos jugadores jóvenes y con una defensa un poco débil. Ryan Méndez es el máximo goleador histórico y la proyección es que se quede en fase de grupos. Este equipo de los Tiburones Azules incluso estuvieron allí en esta serie de islas de donde está Cabo Verde, visitándolos porque muchos tienen familiares o son tienen este pasaporte de Cabo Verde, pero no conocían o lo habían vivido allí en Cabo Verde y tuvieron como una especie de gira visitando pues todas estas islas y visitando a los fanaticadas que está allí dispuesta a acompañarlos en este camino al Mundial. Bueno, otro debutante, ¿no? Igual que Curazao, llega a Cabo Verde, como lo hemos ya dicho en varias oportunidades. Estos equipos van a jugar un mundial completamente diferente. Es más, poco les puede importar a ellos lo que estamos opinando nosotros ahorita, si va a quedar segundo, si va a quedar tercero, si se van a llevar un saco de goles. No les importa, muchachos. Ellos van ahorita es a vivir la emoción de jugar el primer mundial. Y que pase lo que pase, van a ser los primeros en la historia del fútbol en su país. Van a ser los primeros en recibir 30 goles, los primeros a anotar un gol, los primeros en jugar contra España, que es un campeón del mundo, en jugar contra Uruguay, que tiene 2 estrellas, pero dicen que tienen 4. O sea, van a ser los primeros en todo, en la historia futbolística de Cabo Verde. Las fiestas van a estar buenas en Cabo Verde. ¿Cómo? Las fiestas van a estar buenas en Cabo Verde, en ese mes. Ese mes y medio del Mundial. Imagínate tu Curazao cuando le toque a Curazao jugar contra Alemania, ¿cómo va a estar esa isla, muchachos? Eso es otro. Y esa es la tristeza de que tenemos los venezolanos, de que Venezuela no esté, que hubiese sido muy bonito que Venezuela estuviera en este mundial como en otros, ¿no? Totalmente. Pero bueno, esta oportunidad también se perdió. Bueno, y vamos a avanzar entonces. El tercer equipo de este grupo H llega los Halcones Verdes de Arabia Saudita, con recuerdos de lo que hicieron en Qatar. Vencieron a Argentina en ese primer partido, un medio campo polivalente, experiencia en torneos. Ellos les toca debutar frente a Uruguay en Miami, luego van a viajar a Atlanta para enfrentarse a España y cierran su participación en esta fase de grupos en Houston contra Cabo Verde. En los aspectos negativos, cambio al director técnico premundial, su historia en los mundiales, obviamente no es nada que pueda ser alentador. 7 participaciones llevan hasta ahora, su peor derrota histórica 8-0 versus Alemania en el 2002. Son ganadores de 3 Copas de Asia. ¿Qué más podemos decir de Arabia Saudita, muchachos? Que esa experiencia pesa, ¿no? La experiencia que ellos tienen disputando mundiales es importante también, porque a Cabo Verde quizá le afecte un poco la presión, y las otras 2 selecciones tampoco deberían tener problema de nervios en un primer partido del mundial como Uruguay y España. A otros equipos sí le podría afectar. Y claro, Arabia Saudita puede estar peleando un segundo puesto con Uruguay, sería la teoría. Que me preguntaban cómo quedaba para mí el grupo. Para mí el grupo debe quedar primero España, segundo Uruguay y tercero Arabia Saudita. Si Uruguay no llegara a avanzar, las críticas aquí en Uruguay, en Argentina también, van a ser muy grandes contra Marcelo Bielsa. Porque todo un proceso en una eliminatoria donde era cantado que Uruguay iba a clasificar al Mundial con 7 selecciones, o 6 y medio con el repechaje. Ajá. Que llegue al Mundial Uruguay y no haga un papel digno, que sea octavos de final, cuartos de final,
Quizá también otra situación es que en siendo segundo de grupo le puede tocar a Argentina en la siguiente ronda de los mejores 32. También va a ser fuerte, pero un poco más entendible, ¿no? Estar eliminado ante el vigente campeón, quizás se puede entender por una parte de la gente aquí en Uruguay. Que ahora sé que me adelanté, ¿no? Un poco, después vamos a ir con Uruguay. Bueno, la proyección da a Arabia Saudita en la ronda, que se va en la ronda de 16avos, o sea que lo está, ahora, falta ver si esta proyección lo está dando como segundo de grupo o como uno de los mejores terceros. Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta también el factor clima, que eso no lo mencionamos, pero que ya vimos cómo a los equipos europeos el Mundial de Clubes le costó mucho el tema humedad, sobre todo en Miami. Arabia Saudita va a enfrentar a Uruguay ahí y yo creo que eso también puede jugar a favor de Arabia Saudita, que es un país donde hace muchísimo calor y donde pueden estar acostumbrados en comparación con los uruguayos, pero me refiero a los que juegan en el continente europeo, ¿no? Que juegan en lo que es otoño, invierno, cuando están aquí en Europa. Así es. Así es. Y bueno, vamos entonces a analizar un poco lo que es la selección uruguaya, la garra charrúa, que con esta cerramos el grupo H. La historia de la Celeste, positivos, transiciones rápidas, físicamente fuertes, experiencia en torneos, defensa impenetrable. Entre los aspectos negativos, problemas con el director técnico, ya lo mencionaba un poquito Liberman y ahorita vamos a darte oportunidad que puedas profundizar también, Liber, sobre esto. Falta de figuras claves en la élite, la lesión de Georgian de Arrascaeta. Ahora, ¿cómo va a ser el desempeño la participación de Uruguay en este mundial? Comienzan en Miami versus Arabia Saudita, luego siguen allí mismo en Miami contra Cabo Verde y cierran en Guadalajara. Van a viajar de Miami a México para enfrentarse a España. Récord 4 veces campeona del mundo, y esto aquí, si estuviera Felipe, daría su opinión, 15 clasificaciones a la Copa del Mundo y además que tienen en su haber el gran maracanazo de ganarle a Brasil una final del mundo precisamente allá en el Maracaná. Como jugador estrella, el jugador del Real Madrid, Federico Valverde, y el entrenador Marcelo Bielsa, quien ya sabemos cómo es Marcelo Bielsa, no es como una especie de Ricardo Arjona del fútbol, lo amas o lo odias, ¿no? Decía ya en Madrid, Diego, que apoyen entonces a Uruguay. Si no hay jugadores del Madrid en España, bueno, que apoyen a Uruguay, que ahí está Federico Valverde. Sí, bueno, nos van a alentar a Araujo. Están muy contentos con Fede después de lo sucedido con Tchouaméni. Si es que al final el Madrid es un polvorín. Ya lo vimos esta jornada de miércoles en Madrid, bueno, donde se presentaron las candidaturas de Enrique Riquelme y Florentino Pérez, y bueno, ya es otro tema, pero que al final Madrid es un polvorín, lo que te quiero decir. Pero tampoco van a apoyar a Tchouaméni con Francia, ¿no? Menos que menos. No, ni a Mbappé, ni a Vinicius con Brasil. Si es que al final el Madrid yo creo que va a apostar por el trofeo Bernabéu de verano y poco más. Van a ver partidos Grandes Ligas este mundial, Diego. Es que al final, ya te digo, la temporada del Madrid ha condicionado todo y ha sido verdaderamente desastroso. Creo, Dalmiro y Ángel, que también sería bueno que Diego nos cuente un poco de esa candidatura de Riquelme en sí, el claro, Real Madrid. Cuando terminemos de analizar Uruguay, vamos a darle chance para hablar de esos puntos varios que siempre, estas notas de color que siempre traemos aquí todas las noches en Camino al Mundial. Analizamos un poco la convocatoria de Uruguay, los dispuestos por Marcelo Bielsa, entre los porteros Sergio Roches, Fernando Muslera, Fernando Muslera debe tener como 60 años ya, Santiago Mele, la defensa Ronald Araujo, Guillermo Marela, José María Jiménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Matías Oliveira, Matías Viña y Joaquín Piqueres. Entre los mediocampistas tenemos a Manuel Ugarte, Rodrigo Betancur, Federico Valverde, Georgian de Arrascaeta, Rodrigo Salazar y Nicolás de la Cruz. Y como delanteros, Agustín Canovio, Facundo Palestri, Brian Rodríguez, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araujo, Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas. Esa es la plantilla que se está llevando el argentino Marcelo Bielsa para esta disputa
en lo que va a ser este Mundial FIFA Sí, esto 2026. es una teoría, porque Bielsa todavía no ha confirmado su lista. Hay unas listas, como ya empezaron a entrenar, muchos de los jugadores ya están acá en Uruguay entrenando, entonces se empieza a armar la lista. El que llegó, Claro. ya ponen check en la lista y saben que va a estar, se supone que va a estar. Pero Bielsa se guarda hasta el último día dar a conocer la lista. Entonces, esa lista creo que todo el mundo va a decir y debe ser 100% correcta. Falta que el señor Bielsa la confirme. Y si en España puede haber polémica, imagínense en Uruguay, donde el propio Luis Suárez, que es un ídolo grandísimo, renunció a la selección y en medio de polémicas con Bielsa, diciendo que el ambiente de la selección era muy malo. Entonces, eso realmente afectó en un periodo, y el mismo Bielsa reconoció que su autoridad en la selección se había visto afectada, no solo por las palabras de Luis Suárez, sino también por toda la situación. Bueno, y esto es un cuento de nunca acabar de Bielsa, ¿no? Bielsa en todas las selecciones, Bielsa, en todos los equipos que pasa, así es el estilo de Bielsa. Por eso es que yo digo que lo amas o lo odias. Lamentablemente, el genio que es Marcelo Bielsa, lamentablemente no siempre viene acompañado de buenos resultados, precisamente por la forma que él tiene de vivir el fútbol. Y lamentablemente los resultados, muchachos, es lo que habla de un director técnico. Él ha tenido que dar muchas conferencias de prensa explicando la situación. Y él mismo admite que es tóxico, que es demasiado intenso, que es obsesivo. Y siempre lo vemos en las declaraciones que dan los jugadores sobre él. Entonces, claro, también los cansa, y sobre todo a los más experimentados. Pero también otro punto que señalan es que es muy bueno para dirigir equipos jóvenes. Sí. Justo aquí en Uruguay venía esta nueva generación de un gran mediocampo, que ahí vemos Manuel Ugarte, Rodrigo Betancourt, Federico Valverde. Esos tres en cualquier mediocampo lucen, ¿no? Son un mediocampo que debe ser de los mejores del mundo, aunque correcto. Rodrigo Betancourt también ha pasado un mal momento esta temporada. Y los otros tres que tiene Jordan de Arrascaeta, Nico de la Cruz, esos dos sobre todo son también grandes jugadores. Nico de la Cruz, que también tuvo una temporada de lesiones, y bueno, los dos en Flamengo. Ese mediocampo es el punto más fuerte que tiene esta selección. En la portería, Rochet fue el golero, como dicen aquí en Uruguay, durante toda la temporada, durante todas las eliminatorias, y Muslera lo llamaron ya después de la clasificación, porque ha tenido una gran temporada con Estudiantes de La Plata en Argentina, y también aunque él dice que Bielsa no le habló de su experiencia ni que quería que aportara desde ese punto, pero también es indudable que tiene una experiencia en el Mundial que seguramente también es importante para aportar. Hablando de experiencia en el Mundial, como dices tú, ¿qué pasó con Nathan Nández? Que no fue, ¿no? O también este chico que juega en Boca Juniors, Merentiel, ¿no? Que también se notó pues esa ausencia, ¿no? Sí, Nathan Nández, los propios jugadores que han llegado a Uruguay, como Araujo del Barcelona o el propio Valverde del Real Madrid, los dos dijeron en sus declaraciones al llegar a Montevideo que les sorprendió que Nathan no vaya al Mundial, porque Nathan es además uno de estos jugadores del estilo de Bielsa, que corre, que se esfuerza, que sube y baja. Quizá lo único que uno puede especular, porque Bielsa no ha declarado sobre eso, y se debe haber enojado, molestado, porque se supo que el jugador no va al Mundial, y se supone filtró. Que lo debe haber filtrado el propio jugador, ¿no? Porque claro, te avisan, mira, no te voy a llevar al Mundial, o sí te voy a llevar al Mundial. Claro, los jugadores les van avisando, vení para Uruguay en tal fecha,
apenas estés libre en tu club, tenés que venir o tenés que venir antes de que se juegue el último partido, este tipo de situaciones. Y bueno, se dio a conocer que Nathan Nández, que había sido otro jugador muy utilizado por Bielsa a lo largo de las eliminatorias y es un jugador del perfil del estilo de Bielsa, no lo llamen, fue una sorpresa para todos. Además, Bielsa dio, lo que sí dio Bielsa fue una conferencia donde explicaba cómo habían trabajado. No fue una conferencia de prensa, sino más bien un evento, una explicación que hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol para aprovechar y dar a conocer otras iniciativas. Y ahí Bielsa decía que cuando Uruguay corre más que el rival, tiene más posibilidades de ganar el partido. Entonces, eso es aún más extraño, porque Nathan Nández es un jugador físico, potente, claro, que tiene la habilidad, la cualidad de subir y bajar. Entonces es sorprendente que no esté. Y Merentiel, que mencionabas, Dalmiro, para mí Merentiel yo también me lo llevaría al Mundial, porque Merentiel es como Borja Iglesias para España, y para Uruguay es mucho más importante a la contra tener con un jugador que sepa jugar a la contra, y Merentiel en Boca lo hace. En Correcto. Boca Juniors, Merentiel, están todos atrás, y Uruguay es un equipo que a veces lo ha hecho, incluso con Bielsa, en Copa América lo hicieron, por ejemplo, todos atrás y una contra y hacen un gol, que a veces las circunstancias te llevan, te expulsaron un jugador, estás con 10, te lesionaron 1 o 2 jugadores, cualquier sea la circunstancia, ese tipo de jugadores tenerlos es importante. Pero Bielsa también dice, yo no tengo plan B. Aunque él tiene plan B, él declara que no tiene plan B. Él se refiere a que él va a jugar de manera ofensiva, va a presionar, y si eso no le funciona, él a veces intenta otras maneras, aunque no lo reconoce, ¿sí? Porque en la Copa América lo hizo, de que se tiró atrás con el equipo y dejó solo a De Arrascaeta en punta, por ejemplo. Ahora mira, hay otro jugador que juega en el Vasco de Gama, el Pumita, José Luis Rodríguez, lateral derecho. También hay gente que indica que era un jugador de proyección joven igual, que podría haber sido alguna solución también, ¿no? Bueno, es que ahí está Mourinho en el Atlético de Madrid. Hay todo un equipo, han hecho equipos de segunda selección que podrían estar. Otros dicen aquí Luis Suárez, hasta periodistas nombran a Luis Suárez que se lo llevarían, porque también Darwin Núñez, que era el gran 9 de esta selección, el que tenía que tomar la responsabilidad luego del retiro de Cavani y de Luis Suárez, Darwin Núñez se fue a Arabia Saudita y ha visto pocos minutos por el cupo de extranjeros en Arabia Saudita en su club. Entonces, un delantero, una selección como esta, es una buena selección, con tan bueno un medio campo de lujo, podríamos decir, que no tenga un delantero, un 9 inobjetable o un 9, es un poco triste, una falencia de esta selección. Y a Luis Suárez, muchas personas aquí en Uruguay dicen por lo menos que esté 10 minutos en esos partidos complicados, que la tenga que empujar, que está en el área y la empuja, y a Luis Suárez no le vas a pedir que haga esos trayectos que Bielsa sí exige, ¿no? Obviamente. Y es lo que iba a comentar yo, Oliver. Es lo que iba a comentar. Así como Ancelotti decidió llevarse a Neymar, y Neymar le puede dar 20 buenos minutos en un partido X. Igualmente, es una situación muy similar a la de 20 minutos en un partido. Imagínate tú, por ejemplo, un partido que está cerradito, 1-1, 0-0, tal, y de repente no das y metes a Luis Suárez en los últimos 20 minutos, que sabes que pesca un balón trolar y te puede cambiar el resultado. Pero también allí, como Luis Suárez tuvo tanto problema con Bielsa, es muy difícil que lo convoque, porque la situación del grupo durante un mes, tú también tienes que pensar en el grupo durante ese mes. Claro. Y como diríamos en Venezuela, si te va a embochinchar la selección, el grupo,
se va a quejar o algo, uno entiende también que no. Y el mismo Suárez renunció. Entonces después Suárez dice, no, pero si la selección me necesita, voy. No, eso, ya, obviamente. No. Y siendo entonces, si ya Bielsa, renunciaste, si fuese otro director técnico, yo la firmo, que lo van a llamar, pero siendo Bielsa, muchachos, Bielsa tiene una historia de que requerres con muchísimos jugadores. Pasó en la selección de Argentina en el 2002 con Batistuta y con Crespo, que si pueden jugar juntos, que no pueden jugar juntos. Pasó luego en Chile, pasó cuando estuvo en el Sevilla, pasó con el Marsella. Mira, en todos los equipos el Atleti de Bilbao, el primer año fue una maravilla, ya el segundo año ya estaban todos cansados. Su estilo de ejercer la dirección técnica es desgastante. Entonces, ellos van a tener, estos jugadores van a tener el día lleno de actividades con Bielsa y algún espacio por ahí que los jugadores le pidan para ver a la familia, para distraerse un poco, pero ver mucho video también. Cuando no están en cancha entrenando, sí. Bielsa los pone a ver video y bueno, hay jugadores que lo toman bien, que quieren ver video y sabemos que hay otros que no. Mira, y otra cosa que pasa con Bielsa es que tú puedes ver a Bielsa, él dice, no, es que yo explico en la rueda de prensa las cosas. Cuando Bielsa se sienta en una rueda de prensa a explicar lo que está pensando, la gente queda peor. Porque es una disertación filosófica que nadie entiende nada. Solamente se entiende el mismo, por eso es que lo llaman el loco. Es un enfermo del fútbol, me encanta Bielsa. Y en parte me siente mucho que un director técnico como él, con esa personalidad, con ese amor por el fútbol, lamentablemente no siempre ha venido acompañado de buenos resultados. Muchachos, yo les quiero hacer una pregunta. Aquí a ustedes que son muy conocedores del deporte. Se ha visto, ya es conocido el caso de figuras como Dani Carvajal en España. Por ejemplo, Dani Carvajal, Luis Suárez en Uruguay. Y toda esta cantidad de figuras que han tenido trayectoria en el fútbol en selecciones. Y se habla mucho de las figuras jóvenes, Lena Alcar en Alemania, Lamine Yamal en España. ¿Será que este es el mundial donde se espera lo mejor y muchísimo de todas estas figuras jóvenes? ¿Es un mundial de jóvenes estrellas? Buena pregunta. A ver, Diego, que está ahí más cerca de Lamine Yamal. No, a ver, yo creo que, bueno, Lamine el problema es la lesión, a ver cómo llega, ¿no? Ya tiene semanas sin competir. Por un lado tenemos las estrellas estas que durante tanto tiempo nos hicieron sonreír, el caso de Cristiano, Leo Messi, el mismo Neymar Jr., ¿no? James que va con Colombia, pero también es cierto que hay jugadores que deben tomar ese testigo, ¿no? Está el caso de Olise en Francia, está el caso del mismo Lamine en España, hay un talento generacional increíble, que son jugadores diferentes. A mí, por encima de Lamine, quien me encanta realmente es Pedri. Tengo que decirlo, es un jugador que es importantísimo tanto para España como para el Barcelona, pero sí, tiene que ser un mundial en el que el talento joven dé ese golpe en la mesa y dé un cambio de generación, ¿no? Por lo menos en el caso de Vinicius, que ya no es tan joven como el resto, pero que sigue siendo, tendrá 25, 26 años, Vini tiene que demostrar en Brasil lo que ya demostró en el Real Madrid en otros años, ¿no? Con Brasil ha quedado a deber. En el caso de Mbappé con Francia se ha demostrado, ganó el Mundial con 18 años, luego en la final en el último Mundial marcó Erling Haaland, que va a ser este Mundial también. Erling Haaland, efectivamente, que tiene una selección. Lo que pasa es que Erling Haaland, lamentablemente, la selección no lo acompaña, ¿no? Exacto. Pero efectivamente son jugadores que están llamados a liderar y a dar un golpe en la mesa en este Mundial. Mira, Diego, te quiero preguntar porque eso es un tema de debate por parte interna de nosotros en el grupo de WhatsApp de todos los narradores y comentaristas. A ver qué será. Mira, ¿qué opinas tú acerca de la ausencia por lesión de Fermín López? ¿Es una baja sensible para España? ¿Es una baja, que no va a hacer falta Fermín López? Tampoco es que íbamos a decir, bueno, se fue Fermín y España no va a ganar absolutamente nada. Pero ciertamente es una baja importante para España y para los planes de La Fuente no poder contar con un jugador del perfil de Fermín López.
Yo creo que Fermín siempre es mejor tenerlo en el equipo que no tenerlo, ¿no? Es un jugador que evidentemente te da muchas variantes y eso es lo que le da a Luis de la Fuente, ¿no? Además es un jugador muy intenso, con llegada, que ha demostrado en el Barcelona de lo que es capaz. Obviamente no tiene quizás el renombre que puede tener, te decía Pedri, el mismo Lamine Yamal, el mismo Nico Williams para el seleccionado de España, pero Fermín algo que tiene y que ha demostrado que es un seguro de vida y seguramente lo va a echar en falta Luis de la Fuente. No sé si para titular indiscutible, pero seguramente tranquilamente puede ser ese jugador número 12 del seleccionado. Y de Vini, que de lo que decías de Vini, sí, tiene que ser el Mundial de Vini, porque ya después va a tener alrededor de los 30 años. Debería ser su gran Mundial. No, y en el Madrid hay muchas expectativas con Vinicius, porque claro, Vinicius está en un año, entra en su último año de contrato, y bueno, ya lo dijo el propio Vinicius, lo dijo este miércoles en declaraciones que el Madrid tendrá que sentarse con él para negociar y que todavía tienen mucho que hablar, pero claro, un Vinicius con un gran mundial complicaría mucho las cosas para el Real Madrid, ¿no? Y todo lo contrario complicaría las cosas para el propio jugador. Pero sí, Vinicius por lo menos tiene 2 años, yo digo, de vacaciones, porque desde el famoso fallido Balón de Oro en el 2024, lamentablemente no ha levantado. Y recuerdo ese tuit que decía de él que ahora sabrán por 10 de lo que es capaz y por 10 es que no ha sido regular. No. Ha tenido algunos partidos. Y del otro lado de la balanza está el chico Hendrik, ¿no? Que logró su salida para jugar en Francia y finalmente demostró, ¿no? También se lo lleva. Y va al Mundial también. Claro, sí, bueno. Ese es de otro de los jóvenes. Un momento para despuntar también él, ¿no? Sí, y yo te digo, Hendrik es un talento descomunal. Lo que pasa es que, claro, en el Madrid tenía delante a Kylian Mbappé. Y jugar sentar a Kylian Mbappé no es nada sencillo, ¿no? Y no solamente por el talento que tiene el francés, sino también por todo lo que genera, ¿no? El ruido que habitualmente acompaña a Kylian. En el caso de Hendrik, pues tiene un talento descomunal, tiene una potencia increíble, tiene una pegada impresionante. Lo hemos visto en el Lyon en la segunda parte de la temporada. Y bueno, se ha ganado esa convocatoria. Él estuvo aquí a principios de semana estuvo aquí. Trabajando en Valdebebas y después de terminar su temporada en el Lyon y ya está concentrado con Brasil. Miren, muchachos, otro jugador que también puede ser revelación en este mundial es Julián Álvarez, la araña. Sobre todo tomando en cuenta el carácter asistidor que está teniendo Messi en esta temporada con el Inter de Miami, y tener a un jugador en el área como el araña, ojo con Julián Álvarez este año, ¿no? Fue figura en el mundial pasado, ¿no? Fue clave. Sí. En varios partidos para Argentina para obtener ese título, así que sí, también. Y lo de Erling Haaland, miren que para mí Noruega va a ser una de las sorpresas en el Mundial, si es que se le puede llamar sorpresa, porque tiene muy buen equipo. Sí, Este equipo en ataque sobre todo, y bueno, les ha ido bien en las eliminatorias también. Por eso bueno, tener a Haaland y tener a Sorlo de allí en la delantera, por lo menos. Y a Odegaard, o sea. Y a Odegaard de asistidor, sí. Tienen 2 referentes adelante y un buen asistidor. No sé cómo. Yo le quiero hacer otra pregunta. Yo soy como el estudiante ese que está escuchando la clase y siempre sale con preguntas porque él quiere saber. Ese soy yo. Dinhausen queda por fuera en la selección española y ahora recientemente en la selección de Holanda. ¿Cuál es la percepción de ustedes con ese muchacho que para mí creo que tiene mucho potencial en la defensa? Él puede haber tenido sus altos y bajos con el Real Madrid, pero yo creo que él se merecía una oportunidad, tanto con España como con Holanda. A ver, Dinhausen es un tema complicado, ¿no? Ser defensor del Madrid habitualmente es mucho más complicado que en otros equipos, empezando por ahí. Incluso ser defensor del Madrid es más complicado que ser defensor del Barcelona, porque el Barcelona habitualmente defiende como grupo. El Real Madrid son 11 estrellas en el que cada uno va por libre y todos van haciendo la guerra, ¿no? Y Dinhausen no es ese tipo de futbolista. Lamentablemente llegó con mucha expectativa el central español, lo compra el Real Madrid por 60 millones de euros y lamentablemente no dio la talla. Es cierto que había partidos que se veía muy nervioso, sobre todo en el punto fuerte que era de él, de salida del balón desde atrás,
pues terminó fallando sobre todo en Anfield, falló en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, también le terminó pasando factura todo el ruido que estuvo sobre Xabi Alonso, luego con Álvaro Arbeloa. Es un tema complicado y fíjate, al tren Alexander Arnold también le termina pasando factura con Inglaterra, ¿no? Esa mala temporada del Real Madrid. Tinghausen yo creo que tiene mucho talento, pero tiene que madurar. Necesita tiempo, y yo creo que el Madrid esta temporada no ha sido ese escenario ideal para Tinghausen. Además, ¿sabes qué pasa también? Que, por ejemplo, es un chico bastante alto y por arriba sufrió mucho. Recuerdo el partido contra Atlético de Madrid, contra Alexander Sorloth, el noruego pues terminó haciendo lo que quiso en ese derbi en el Metropolitano, luego en Anfield contra Van Dijk. Es decir, al final sus puntos fuertes terminó opacándolo, y yo creo que esto es lo que le termina pasando factura para que Luis de la Fuente lo deje fuera de la convocatoria. Es que parece un defensor que no defiende. Sí. Es increíble. Yo durante la temporada me preguntaba, Diego, si no sería útil, y también como le hizo tanta falta al Madrid, que jugara Hausen de contención, de 5, probarlo, porque se supone que es bueno con los pies, que tiene salida. Eso es algo que se manejó, sí. Pero no lo usó, ninguno de los dos técnicos lo usó de 5 durante la temporada. Creo que en ningún momento, ¿no? No. Es algo que se probó. Lo que pasa es que es lo que te digo, al final el Madrid vive, y ya más adelante lo conversaremos seguramente cuando hablemos de los candidatos y todo esto, pero el Madrid vive un momento muy convulso, y es algo que va más allá de netamente lo que sucede sobre el terreno de juego, ¿no? El Madrid se equivocó en la planificación deportiva. El Madrid necesita, por decir un nombre, un Zubimendi, por ejemplo, pero termina fichando a Franco Mastantuono, cuando no era la solución, y se gasta el dinero en un argentino que yo no hablo del talento de Franco Mastantuono, pero hablo de que no era la solución para el Real Madrid. Entonces, termina siendo un problema. Además, en el Bernabéu, o en el Real Madrid, además de que gusta más este estilo de defensas, por el estilo de juego favorece mucho un jugador como Raúl Asensio, por ejemplo, que no significa que es mejor que Dinghausen, pero es rápido al corte, es fuerte. Entonces, muchos lo comparaban incluso con Sergio Ramos, que la diferencia obviamente de nivel es abismal, pero que es ese jugador fuerte que va al choque, que no tiene miedo y no tiene problema, ¿no? en ese estilo de juego. Mientras que Dinghausen, para correr para atrás, le costó mucho. Algo que le penalizó mucho también a él, no sé si recuerdan esa famosa expulsión que sufrió en el Real Arena contra la Real Sociedad, una mano que le supera el balón, Oyarzábal se iba a portería y él, como era último hombre, la toca con la mano. ¿Qué pasa? Le supera por alto cuando es el jugador prácticamente más alto, junto a Thibaut Courtois y Antonio Rüdiger, de la plantilla. Entonces, ahí hubo un error de cálculo, y en el Madrid, si además la temporada no es buena para el equipo, obviamente empiezan a darle más duro a los jugadores a nivel individual. Fíjate, Mbappé, que terminó de pichichi y prácticamente no hizo nada para el aficionado. Fíjate una cosa, Diego, y está pasando con el Madrid, con Dinghausen, por ejemplo, pasó con Mastantuono, pero ha pasado con otros tantos jugadores que han llegado al Madrid con una etiqueta que es como que les gusta mucho inflar a los jugadores, terminan pagando precios exorbitantes por jugadores que quizás el precio está fuera de mercado, pero sobre todo lo venden como que llega siendo una estrella, le meten presión al jugador, pero luego también el público, el aficionado, que es el que quizás disfruta, pero menos entiende de qué va esto. Entonces, cuando tú te dicen, vamos a traer a Mastantuono y pagamos 75 millones porque es el próximo Messi, es la estrella del futuro, la gente piensa que va a haber un chamo que se va a comer la cancha. Y resulta que es un chamo jovencito que viene de jugar en Argentina y tiene que hacer primero la transición de jugar en Latinoamérica para jugar en Europa y en el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, y además le tiras el peso de pagar 75 millones por él. Mira, a veces como dicen algunas premisas empresariales, al trabajador no se quema, lo quema el gerente. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en el Madrid. Pero ¿sabes qué pasa? Que además el Madrid lo condiciona, y pasa también muchas veces al revés. Al Madrid lo condiciona ahora mismo el Barcelona. Es decir, fíjate que cuando el Madrid ficha a Mastantuono, se empieza a hablar de Mastantuono con Lamine Yamal.
Y esa comparación entre uno y otro, y que no tenían nada que ver entre Mastantuono y Lamine Yamal, porque Lamine Yamal es un jugador con mucho más vértigo, Mastantuono es un jugador que incluso se puede apoyar más en el centro. Son distintos, el desarrollo es distinto. Lo que pasa es que muchos madridistas, me imagino que habrán visto, es el gol que le hace Mastantuono a Boca, y ahí pareciera que el Madrid hubiera fichado a Diego Armando Maradona, ¿no? Así como el gol que hizo James a Uruguay, que también eso fue lo que valió, y llegó James, que es un gran jugador, pero no era el crack indiscutible que vendieron. En el caso de James era otro problema, y te digo que era otro problema no por ya James era un jugador más hecho, ya había estado en el Mónaco, había estado en el Porto, o sea, ya estaba en el fútbol europeo. El problema es que fichan a James, que era un 10 para jugar de interior, por Ángel Di María. Porque Ángel Di María resulta que jugaba con Mourinho en la banda derecha, pero resulta que cuando llega Ancelotti le fichan a Gareth Bale, porque el Real Madrid lamentablemente acaba condicionado por el Barcelona en este caso. Claro. Por la necesidad que tiene. Fíjate cómo piden a Thiago Pitarch, que me parece que es un chico con mucho talento, pero lo piden para la selección por encima de Gavi, por ejemplo, ¿no? Entonces, Gavi es un jugador más allá de los problemas. Claro, Gavi es un jugador, más allá de que los problemas que ha tenido de lesión, es un jugador mucho más hecho y con mucho más recorrido que Thiago Pitarch. Pero es esa desesperación que tiene el madridista. Por ejemplo, mira, yo creo que la cantera del Madrid y del Barça no están muy lejos a nivel futbolístico de canteranos, porque luego ven los resultados en categorías inferiores y están ahí los dos equipos. El problema es que el Barcelona, la gran diferencia del Barcelona son dos. Uno, el Barcelona, desde el equipo A, o sea, desde la primera plantilla hasta el Alevín, el Benjamín, juegan todos igual. Exacto. Eso es número uno. Y número dos, el Barcelona tiene la valentía de ponerlos. Exacto. Que si luego no sé, Marc Casado no rinde 5 partidos, no pasa nada, lo sigue poniendo. Claro. Que ya también pasó con Cubarsí, que Cubarsí se mandaba las cagaditas en algunos partidos fantasmagóricas, igual lo siguió poniendo. Claro. Que Casillas también decía sobre eso, que también era la necesidad, ¿no? Barcelona no tenía cómo fichar y tuvo que recurrir a mucha cantera en estos años post-Messi, y Real Madrid no ha tenido esa necesidad y ha podido fichar, esto lo agrego yo, ha podido fichar, invertir de otra manera. Cuando tenés más dinero, pues, te das esos lujos de invertir, que quizás 75 millones en total por Mastantuono era mucho, sobre todo ahora, después de la temporada que ha tenido él y el Real Madrid. Bueno, muchachos, pero, hablando del Real Madrid... Dilo. Otra cosa que puede ocurrir ahora para el Real Madrid luego de este Mundial es que la figura que aparezca, Florentino Pérez la va a querer comprar para el Real Madrid, porque así pasó con James, por ejemplo. Siempre Owen, James, Keylor Navas. Entonces, siempre. Para el Real Madrid, ¿qué le conviene al Real Madrid? Que la figura del Mundial sea un 5, un contención, para que lo terminen fichando definitivamente, que es lo que le falta al Real Madrid hace no sé cuántas temporadas. Entre muchas otras cosas. Pero creo que la principal urgencia es un 5, ¿no? En mi opinión, por lo menos. Sí, coincido, pero fíjate que Iker Casillas le hizo una entrevista a Guti y le dice, ¿qué te parece que le falta el Real Madrid? Y le dice Guti, ¿qué no le falta? Porque la realidad, y no hablo a nivel deportivo solamente, lo que pasa es que, claro, yo entiendo que estoy totalmente de acuerdo contigo, al Madrid le hace falta un centrocampista que le ayude a sacar el balón desde atrás, que le ayude a poner orden, pero algo que le falta seguramente a la plantilla es jerarquía, empezando por ahí. Y la jerarquía no se vende, ni se compra. Es decir, ni se impone tampoco. O lo tienes o no lo tienes. Entonces, eso que sucedió por lo menos en el vestuario entre Valverde y Tchouaméni, que ha sucedido toda la vida, y ha sucedido en todos los vestuarios. Que no debe suceder, eso es una cosa, pero que salga que salga desde el mismo vestuario, porque el club sabe quién es. Y que yo no comparto lo que decía Florentino de que lo más grave es que lo filtren, no. Lo más grave como imagen es que 2 jugadores lleguen a las manos. Pero lo más grave para el grupo, para lo interno del Real Madrid, es que alguien lo filtre efectivamente. Porque eso en una época de Sergio Ramos, por lo menos como capitán, no sucedía. Claro. Sergio Ramos, un Fernando Hierro, creo que también se le pararía ahí al frente, le diría, acá no ha pasado nada. O un butragueño, ¿no? Gente con jerarquía. Incluso Raúl. Yo me iría quizá un escalón más abajo y alguien con un perfil totalmente distinto, pero hay un croata que sigue jugando en el Milan.
Que creo que también tenía como una entereza y tenía un peso dentro del vestuario. Claro, Bueno, quizás no o tenía. Casemiro, que parecía que no iba a hacer falta cuando se Claro, fue, Carlos Enrique y no, Casemiro, que se vaya todavía, Casemiro. claro, Y iba al Mundial Casemiro también, hubiese ayudado El esta Aftan temporada. en el Mundial también, ¿eh? Sí, lo que pasa es que al final, por ejemplo, Modric tenía otro tipo de liderazgo. Toni Kroos tenía otro tipo de liderazgo. El liderazgo de ellos era más por lo que representaban como leyenda, más que por esa jerarquía que a lo mejor imponía Sergio Ramos. O sea, Sergio Ramos era un jugador que salía y daba la cara cada vez que perdía o ganaba el Madrid. Y era un tipo, es temperamento también, ¿no? Es andaluz, Y el que es negociaba sangre también caliente con y todo lo Florentino, demás, ¿no? que no es fácil negociar con Mira, Florentino. estás hablando de un croata y de un alemán, sangre fría para todo. En cambio, Sergio Ramos, siendo andaluz, con rasgos de temperamento muy bien marcados, muy latino, quizás. El mismo Cristiano. El mismo Cristiano dentro, otra cosa es lo que se veía de cara al público, pero dentro del vestuario, más allá del talento, era una voz con una autoridad marcada. Claro. Lucas Vázquez, que también se fue. Lucas Vázquez, aunque no era un jugador estelar, era un jugador que dentro del vestuario unía. El mismo Nacho Fernández. Entonces, el Madrid ha ido perdiendo jugadores, ha ido perdiendo estrellas y también líderes dentro del vestuario que no lo han podido asumir. Por ejemplo, Fede Valverde no tiene ese liderazgo. Claro. Por más allá que sea un jugador que lo deja todo dentro del terreno de juego, no es para llevarlo al ámbito de Liverpool, no es un Lugano, no es un Godín. O sea, no es un mariscal de campo. No es un mariscal de campo. No lo Ahora, es. No, y se imaginan a Valverde negociando los premios con Florentino. No, a Florentino le dice, van a ganar esto, y Valverde le dice, muy bien, presidente. Sí, señor. Mira, en este Madrid está pasando algo que yo notaba mucho en la época de Guardiola con el Barcelona, que fue la época de la supremacía del Barça. Y es que yo veía a ese equipo de Madrid y el único que padecía, el único que sufría esas derrotas horribles contra el Barcelona era Casillas. ¿Pero por qué? Porque los demás llegaban de paracaidistas con buenos sueldos, con buenos salarios y todo esto, pero no había sentido de pertenencia hacia el equipo. Eso está pasando mucho ahorita. No hay un referente, no hay un jugador que sufra los colores del Madrid y que sepa lo que duele, por ejemplo, perder 3-0, 5-0 contra el Barcelona. Les importa muy poco. Fíjense que inclusive en el peor momento del equipo, Mbappé se fue de vacaciones, le importó muy poco si el equipo ganaba, perdía, si cómo estaba y cómo no estaba, jugándose la liga contra el Barcelona, y él se fue de vacaciones porque estaba lesionado. Bueno, pero la novia es muy bonita, Hans. Bueno, pero es que vamos, uno lo entiende también, yo lo entiendo. Se puede entender, el tema está, y el punto es que no hay en este momento jugadores con sentido de pertenencia en el Madrid, porque Florentino se ha dedicado, como siempre, a comprar cromos. Pero, muchachos, cuando tú compras un jugador cuando un jugador se va para un equipo por lo que le van a pagar y no pensando en el proyecto deportivo, es un jugador que no te va a dar el 100% en el terreno, muchachos. No hay sentido de pertenencia. Además de que este año el Madrid, con todo lo que pasó, yo no entendí nunca. Estoy de acuerdo con Diego cuando dijo que la planificación de este año de Madrid fue pésima, porque tenías un técnico que había sido un referente en el Real Madrid, venía de ganar una Bundesliga invicto con el Leverkusen, y entonces las primeras de cambio viene y dices, bueno, no, vamos a sacar a Xabi Alonso porque no está dando resultados, y entonces sacas a Xabi Alonso, que tenía ya de por sí algunas cosas para estar allí, y pones a Arbeloa, que de por sí Arbeloa como jugador era gris, imagínate como técnico. O sea, si como jugador era un cono, como técnico es un policía acostado. En uno de los grupos que tenemos con Dalmiro de WhatsApp, yo lancé una encuesta de si Arbeloa iba a lograr algún título con el Real Madrid esta temporada. Yo mismo fui uno de los que votó que no iba a ganar nada Arbeloa. ¿Qué iba a ganar? ¿Qué podía ganar? Jugador que un técnico que como jugador no tuvo jerarquía, fue un jugador que... Pero no, a veces hay técnicos... Te voy a decir algo. Sí, pero él llega a ese puesto por su relación con Florentino, que eso es no porque esté preparado, sino por su relación con Florentino. Creo que Diego iba a decir algo. Sí. Yo creo que Álvaro Arbeloa, el problema es que se latiza mucho, ¿no? Por el chiste del cono, de Gerard Piqué y todo esto. Pero hablando seriamente con el tema de Arbeloa, yo creo que el problema del Madrid es que el Madrid quemó 2 entrenadores jóvenes. Y quemó uno a Xabi Alonso
que era el entrenador joven junto con Cés Fábregas, puede ser, no sé, Andoni Iraola, y se me escapa alguno otro, es el entrenador top de los jóvenes. Y tú, si querías darle la Mikel oportunidad, tenías que Arteta. darle... Bueno, pero Arteta tiene más años incluso que Xavi. Pero, Y es del Barcelona. y es del Barcelona, exactamente. Y de la escuela de Pep, además, porque estuvo Exacto. con él Sí. en el City. Entonces, bueno, y Xavi Alonso también es de la escuela de Pep, porque aprendió mucho con él en el Bayern cuando estuvieron como Correcto. jugador y entrenador. Pero Arbeloa, si te digo, uno de los grandes méritos que se le ha dado a Arbeloa es la reestructuración que ha tenido la cantera en el Madrid en los últimos tiempos. Arbeloa era uno de los entrenadores, por lo menos lo que te transmitían desde Valdebebas, ¿no? Era que era uno de los técnicos que podían llegar más preparados a la élite. ¿Qué pasa? Arbeloa lo que le dan es un problemón Claro. que además él no se podía negar. ¿Por qué? Porque, primero, se cargan a Xabi Alonso, que es amigo personal de él. Y él, además, que es un empleado del club, le dicen, oye, que mañana entrenas al primer equipo. Y tienes dos cosas. O te renuncias, o te vas a hacer cargo del primer equipo, ¿no? Entonces, claro, mucho se especuló, mucho se le ¿Y criticó. quién le va a decir que no al Real Madrid? A mí me llama el Real Madrid, Libre, venía, yo lo agarro. A cualquiera No, y aquí nos dicen, mañana agarrar al Real Así. Madrid a dirigir. Sí. Y además te voy a decir algo, lo que pasa es que el clubes como el Madrid, como el Barça, cambian muy rápido de dinámica. Y te apuesto que si Hansi Flick los primeros 3 meses de la próxima temporada no gana partido, todo el mundo se olvida de las 2 ligas y tal, y lo quieren echar de una vez. Sí. ¿Qué pasa con Arbeloa? Arbeloa le ganó al Atlético de Madrid, le ganó al Manchester City, y todo el mundo, después del 3-0 en el Bernabéu, todo el mundo ponía al Madrid como candidato a la Champions. Y no hablo de la prensa, hablo a nivel de aficiones, ¿no? Después ese hat-trick de Valverde y toda la historia. Y luego perdió el fin de semana siguiente y ya lo condenaban porque el Madrid no tenía nivel para ganar. Y Mira, lo mismo con Arbeloa Valverde. Arbeloa Valverde llega metió porque esos 3 ningún goles, era entrenador Dios. quería agarrar el Real Madrid. Arbeloa llega porque ningún entrenador quería agarrar el Real Madrid. Xabi Alonso no se va por resultados, porque Xabi Alonso tenía al Madrid de segundo en la fase de liga de la Champions y lo tenía segundo en la liga, a 4 puntos del Barcelona y peleando la final de la Supercopa. Pero cuando llega a la final de la Supercopa ya Xabi Alonso era un cadáver prácticamente. Entonces él se va porque el vestuario estaba totalmente reventado y el que lo revienta es Florentino Pérez. ¿Por qué? Porque la primera bomba que debió desactivar Florentino Pérez fue la de Vinicius en el Clásico. ¿Qué pasa? Xabi Alonso, el club le prohíbe, entre comillas, a Xabi Alonso castigarlo, y tanto es así que el siguiente partido fue titular Vinicius. Porque están en esa negociación de renovación y el Madrid no quería más ruido dentro de esa negociación. Y están las consecuencias. El vestuario se terminó apoderando del equipo, los jugadores se adueñaron del equipo y ahí están los resultados. Totalmente. Ahora, hablando ya, entrando en materia, porque hay mucha información importante que queremos aprovechar que tenemos a Diego, a quienes queremos agradecer, porque muchachos, aquí uno está tranquilito, son las 9:30 de la noche, pero ya son las 3 y pico de la mañana y Diego está aquí con nosotros como si fuera las 3 de la tarde, ¿no? Sí, verdad. Te agradecemos enormemente, Diego, el que estés acompañándonos a pesar de la hora. Despierto. Y de camisa. Hay Sí. elecciones en el seno del Real Madrid. Después de Hay 20 elecciones años. en Valdebebas. ¿Es un saludo a la bandera o ciertamente son unas elecciones con todo y lo de rigor? No, yo creo que aquí no hay guerra. O sea, yo creo que lo gana Florentino Pérez de calle, pero de largo lo gana. Yo lo que creo que Enrique Riquelme se presenta con la opción de suplir o de ocupar el lugar que deje Florentino Pérez en un futuro. ¿Por qué? Porque ahora mismo si él saca 20% de votos, yo creo que es ganancia para Enrique Riquelme. Claro. ¿Qué pasa? Al final Enrique Riquelme no lo conocía a nadie. Enrique Riquelme lo conocen mucho porque está involucrado con el grupo Cox, es el propietario del 75%, con el sistema o con el tema eléctrico, en este caso, de las renovables. Y yo creo que bueno, él aprovecha para promocionarse, ¿no? Y está muy bien. Creo que al final es una manera de que el madridismo lo conozca y por supuesto, llegar a la presidencia en un futuro, pero no le... A ver, si tú comparas proyectos, a día de hoy no ha presentado ningún proyecto. El Florentino apuesta por el legado, que no es poca cosa. O sea, es el entrenador más ganador de la historia del Real Madrid, pero yo te digo algo, Florentino dio una rueda de prensa hace 3 semanas, puede ser. Patética. Y, Patética.
Te voy a decir algo. Yo no había vivido una rueda de prensa tan esperpéntica como la que viví ese día. Y en persona, en la rueda de prensa fue peor que lo que se vio en televisión. O sea, en televisión, bueno, y todos aquí lo que hemos estado en rueda de prensa sabemos que internamente suceden cosas que obviamente la gente en televisión no ve o la gente en radio no, Y evidentemente verlo no ve. hablar 2 horas no es lo mismo que ver un minuto o ver minutos sueltos de una conferencia. Evidentemente, yo luego tuve la oportunidad de verlo, luego que salí de Valdebebas tuve la oportunidad de verlo en televisión y no se notó nada. O sea, luego podrías decir el discurso está equivocado, no me gustó, lo que tú quieras, pero de lo que yo viví en la sala de prensa no se vio nada en televisión. Por ejemplo, él era una persona, mira, este micrófono justamente que tiene Álvaro Arbeloa en pantalla, él lo volteaba hacia el otro lado, o sea, hacia el lado que está la prensa. Y él hablaba y nosotros prácticamente no lo escuchábamos. Las caras de los miembros de la junta directiva que estaban en la sala de prensa de Valdebebas era un poema. Los miembros de la jefatura de prensa del Real Madrid no podían controlarlo, porque claro, como le dicen al presidente, que además estaba súper molesto, porque también hay que decirlo, porque el problema es que Florentino para mí no está capacitado para dirigir ahora mismo el Real Madrid. Ha sido un presidente fantástico, ha llevado el Real Madrid a niveles insospechables. Yo creo, y me quito el sombrero con la gestión que ha hecho durante muchos años. Pero después de esa rueda de prensa demostró que todos vamos a llegar a una edad y seguramente nos va a pasar factura a todos, ¿no? Pero lo que yo vi en esa rueda de prensa no lo había visto en la vida. Ni con Joseph Blatter viéndolo por televisión, no. O sea, ahí demostró. Primero empezó a mezclar historias, que es el caso Negreira, él sale molesto porque minutos antes de la rueda de prensa, que nosotros no sabíamos para qué era, o sea, no recuerdo dónde estaba yo, pero estaba en una comida y me llega un mensaje de la jefatura de prensa del Madrid diciendo, hay rueda de prensa en 2 horas de Florentino Pérez. Y tú dices, va a dimitir. Es lo primero que se te pasa por la cabeza porque estas convocatorias, estas ruedas de prensa no se convocan así. Y todos los que estamos aquí lo sabemos. Se convocan, mira, el próximo martes hablará el jefe de prensa y el presidente y hará un balance de lo que fue la temporada. Pero cuando tú dices, de hoy para hoy, una rueda de prensa del presidente, tú dices, esto, no sé. Y aparte, después de lo de Valverde, después de lo de Rudiger con carrera, después de una temporada desastrosa, tú lo primero que pasa es que va a dimitir. Y ya está. Y resulta que ya lo había hecho la otra vez, con los malos resultados él renunció en otro con lo del Mallorca, dices tú, después del Mallorca. En otra temporada hace tiempo él renunció. Sí, exactamente. Entonces, los compañeros del ABC sacan una noticia que dicen, porque ¿qué pasa? Cuando tú convocas a una junta de directiva, en este caso, una reunión de directiva, y posteriormente das una rueda de prensa, es para hacer anuncios importantes, no es para decir, no es para hacer un balance de la temporada. No me gustó la nota de ABC, sí. Exacto. Ni es para decir, creo que nos equivocamos con Arbeloa, no, porque si tú convocas a tu junta directiva es porque vas a hacer anuncios, dimito, convoco elecciones, este tipo de cosas. Pero claro, convocar elecciones no estaba en los planes porque hace 9 meses había sido reelecto y tenía 3 años y medio de mandato todavía. O sea que tampoco tenía mucho sentido. Y resulta que los compañeros de la ABC sacan, Florentino antes de entrar a la reunión con la junta directiva dice, estoy cansado, me quiero ir. Claro, cuando él llega a la rueda de prensa, llega echando humo. Claro. Porque dice, yo quiero que... Y eso me parece bien. O sea, que él diga, oye, esto no lo he dicho yo. O sea, a mí me gusta que si tú crees que un periodista miente, lo confrontes y ya está. Claro. O sea, le diga, oye, esto no lo he dicho yo. Pero luego empiezas a empastelar con el tema Negreira, con el tema de que se ve una campaña contra el Madrid, de todo este victimismo. Incluso yo he escuchado el tema Negreira con lo de la convocatoria de España. Que el Madrid no va a ningún jugador porque Negreira está instalado en la federación. Que yo no sé hasta cuándo van a sacarle jugo al tema Negreira. Ya no sé qué más hace falta para que ya le echen tierrita a ese asunto. Que todavía ni siquiera ha ido a juicio. O sea, imagínate lo que queda. Apenas está en un proceso de instrucción para recabar pruebas. Pero si el juez dice que van a juicio, se tirarán 3 años más en esto.
Imagínate tú. Ahora, Diego, ¿tú crees que, ok, Florentino convocó elecciones, apareció Riquelme, que se lanzó todo esto? ¿Tú crees que de verdad la figura de Florentino Pérez actualmente como presidente del Real Madrid salga favorecida, así arrase con el 100% de los votos? Yo creo que el desgaste ya es natural. Y lo comentaba yo en un programa hace un par de semanas atrás, donde yo comentaba que el hecho de que se haya filtrado tantas cosas, como primero la cachetada que le dio Rudiger a Carrera, luego el golpe y la pelea, que si la mesa, que si no fue la mesa, que si fue Rudiger con Tchouaméni, con Valverde, ya el hecho de que se haya filtrado tanta información quiere decir que ya la misma prensa no respeta la figura de Florentino Pérez. Eso hace 4 años no pasaba, Diego, no hubiese pasado nunca. Mira, hace 5 o 6 años atrás se podía prender un tiroteo en el vestuario de Madrid que nadie se iba a enterar. Entonces yo creo que ya la figura de Florentino Pérez como presidente está muy desgastada, ya no genera el mismo respeto que generaba hace mucho tiempo. Vive, eso sí, de la renta de lo que ha ganado, porque sin lugar a dudas, tú lo dijiste, es el presidente más ganador y más exitoso de la historia del Real Madrid. Pero yo creo que en este momento lo lógico sería que él diera un paso al frente, soltara uno de los delfines que ya debe tenerlo y que se hagan cargo del equipo. Porque yo dificulto que la figura de Florentino Pérez salga reforzada a pesar de que gane con el 100% de las elecciones. Sobre todo sabiendo la gente, como sabe, de que esas elecciones simplemente es un saludo a la bandera. Ahí no hay oposición de nada. Lo que pasa es que el Madrid tiene tantos problemas. Yo recuerdo que hace poco yo hice un tuit que decía, yo en mi vida había visto un Real Madrid con tantos problemas. Y recuerdo que un seguidor me dijo, pues has visto poco fútbol tú. Y yo digo, no, al final, bueno, son estos tontos que creen que siempre que saben más que los periodistas, ¿no? Pero yo digo, el Madrid está en los tribunales por el tema del estadio. Sí. El Madrid construyó un estadio o remodeló un estadio para hacer conciertos y los tiene totalmente paralizados. Sí. El Madrid tiene 2 años sin ganar títulos, que eso es un drama para un club como el Real Madrid. Correcto. El Real Madrid económicamente te vende que es el club que más ingresos genera, que es totalmente cierto, que es el club que más vale, que es totalmente cierto, pero lo que no te dicen en el Real Madrid es cuánto queda en caja, o sea, es decir, cuánto le queda en ganancia al Real Madrid. El Real Madrid tiene un superávit en la última temporada de 10 millones de euros, aproximadamente. Entonces, eres el que más ingresa, eso es totalmente cierto, pero que no te da para mucho más. Porque resulta que los gastos que tienes son impresionantes. Mira, Diego, dime. Yo tengo ya, creo que, bueno, Dalmiro está aquí, que compartimos un grupo de WhatsApp. Yo tengo como 2 años viendo lo que ha sido el Madrid después de la ida de Cristiano y cómo ha evolucionado con el tema de los fichajes y con el tema de la planificación y todo esto. Para mí, yo es una opinión muy personal, es que las cuentas, las finanzas del Real Madrid no están tan estables como quiere hacer el Florentino, y es lo que anda ahorita saltándose, tú sabes, allí, bandeando aquí, bandeando allá. Pero si Tebas le pone el ojo al Madrid, como en su momento se lo puso el Barcelona, yo creo que el Madrid va a quedar en problemitas. Lo que pasa es que ahí hay un tema... No, a ver, y que sí tienes en parte razón, pero ¿por qué te digo que no? El Barcelona, acuérdate que los clubes no están hechos para generar ganancias. Los clubes están hechos para ganar títulos. Por lo menos eso es lo que le interesa a los socios, ¿no? Lo otro es una forma empresarial de ver lo que sería lo correcto, pero que no es lo que le interesa a los clubes, ¿no? El Barcelona con Bartomeu, digo cifras inventadas, pero para que me entiendan. El Barcelona generaba 1.000 millones y gastaba 950 millones. O sea, estoy diciendo cifras inventadas, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Claro, el Barça ganaba títulos, ganó el triplete con Luis Enrique y todo lo que tú quieras, y bueno, el club estaba de maravilla. Llegó la pandemia y los ingresos del Barcelona bajaron a 600. Claro. Pero tus gastos seguían siendo los mismos. Porque tú los salarios los tenías ya firmados con los jugadores. Claro, seguían siendo los mismos 950. En ese ejemplo. Pero tus ingresos bajaron, ¿por qué? Porque ya no hay televisión, porque los partidos se suspendieron, porque no hay entradas y los estadios están vacíos. Estoy hablando en época de pandemia, ¿no? Claro. Entonces, claro, ese déficit, esa diferencia reventó al Barcelona. Claro.
al Madrid llega una pandemia y lo revienta. Pero todavía el Madrid, en ese sentido, no, cuando te digo no es porque todavía sus gastos, sus ingresos están por encima pero que mínimamente, pero bueno, todavía están por encima. Entonces, realmente por eso es que Tebas, entre comillas, no le puede echar mano al Madrid, porque el Madrid todavía está. Y además que hay otra cosa. Una cosa es el límite salarial, que el Madrid en ese sentido está muy bien, pero es que el Madrid tiene otros gastos, llámese el Estadio Santiago Bernabéu, o sea, el sobrecoste que ha tenido el estadio ha sido exorbitante. Pero no, porque también eso hay que decirlo. Mucho se vende, sobre todo desde prensa azulgrana, porque aquí va, dependiendo de lo que le interesa a cada uno, te van vendiendo, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? El tema del estadio no es que hubo un sobrecoste. Es decir, no es que tú dijiste que te iba a costar 10 bolívares o 10 euros y te costó 30. No, es que le fuiste añadiendo cosas tú mismo. Es decir, la famosa cueva para el césped, eso no estaba planificado en ningún momento. Entonces, claro, tú le fuiste añadiendo cosas al proyecto inicial y a partir de ahí se te fue de las manos. Eso es lo que sucedió realmente. Claro. No es que lo que... Proyectaste construir una casa de un solo piso de 3 habitaciones y terminaste construyendo una de 2 pisos con 8 habitaciones. Exactamente. Ese es el problema. Entonces, claro, el Madrid, yo cuando decía esto en Twitter de que nunca había visto un Madrid con tantos problemas, es que el problema de Madrid es deportivo, es institucional, es a nivel de aficionado, es un problema global que no es solamente con que el Madrid gane la Champions o gane la Liga el año que viene. Es un problema que no tiene rumbo. Y ahora están con el tema de cambio de cambio societario, que es... Y la Superliga fue otro problema. Claro, la Superliga es otro problema. Y yo te digo algo, yo creo que, bueno, uno yo creo que debe admirar a todos los empresarios que son exitosos, ¿no? Porque algo se aprende de ellos. Pero yo siempre se lo decía incluso a los de prensa del Madrid. Yo no entiendo cómo Florentino presentó la Superliga en el Chiringuito. O sea, si yo voy a presentar un proyecto que voy a desafiar a la UEFA, pues yo me presento en Londres con los 12 presidentes de los equipos, con los capitanes de los equipos y digo, señores, esto es la Superliga. Claro. No en el Chiringuito no lo ve nadie. Claro. El Chiringuito está muy bien, no lo ve nadie. Para Madrid, claro. El Chiringuito lo ve aquí, la gente que trasnocha, que tal, y ve el Chiringuito y le gusta ese estilo de periodismo, por llamarlo de alguna manera. El cotilleo. Y está muy bien, pero no para presentar un proyecto con el que tú vas a desafiar a la UEFA. Totalmente. Bueno, muchachos, yo creo que hoy hemos avanzado muchísimo, analizamos el grupo H, el grupo de España, pero queremos agradecer nuevamente a Diego Mengual por acompañarnos. Y hermano, y decirte que esta es tu casa, velobtv.com y huevonradio.net es tu casa, y cuando quieras puedes visitarnos y que esperamos, bueno, que inclusive que cuando guste nos puedes acompañar inclusive en las transmisiones de los partidos que vamos a estar haciendo durante el Mundial 2026. Agradecido por el tiempo, por la disposición y bueno, y por toda esa información valiosa que nos compartiste en la noche de hoy. Nada, ustedes saben que me dicen... Sí, son 3:36. Pero ustedes me dicen y yo me adapto. Obviamente no puedo todos los días, pero cuando se pueda, con todo gusto. Además, todos somos amigos de la profesión, nos conocemos, todos somos de la misma ciudad y siempre es agradable ver caras conocidas a la distancia, ¿no? Y también ver el éxito que cada uno tiene. Así que siempre, me da mucho gusto y les envío un fuerte abrazo a los tres y cuando quieran, con todo gusto. Excelente. Tan bello, Diego. Bueno, muchachos, llegó el momento de despedirnos. Gracias, Diego Mengual. Gracias a Liv Hernández de Uruguay. Gracias también a Lupe Gaega desde Texas. Dalmiro Bravo desde Santiago de Chile. Y vos en Maracaibo. Y yo en Maracaibo. Aquí estamos multiplataforma. De Maracaibo para el mundo. Sí, señor. Bueno, agradeciéndole también a Osvaldo Duarte. A Osvaldo Duarte que está allí en la parte técnica, en la producción de este espacio y de velobtv.com y de huevonradio.net, Eduardo Aldrey, y quien se despide también un servidor, Angel Sarangibel, agradeciéndoles a todos por estar conectaditos con nosotros, también a la gente de Latina Network por estar allí también retransmitiendo para nosotros. Recuerden que al final, cuando terminemos esto, se puede quedar disfrutando de fútbol, porque a continuación en velobtv.com, Capitanes de las Copas del Mundo 2022, un documental que usted, si todavía no tiene sueño, se sirve un
se come una paledonia o busca algo con Diego, que acompañarlo. que quiere Quedito. seguir despierto un rato más. Exactamente. Para hablar de fútbol. Para que puedan disfrutar de buenos documentales futboleros. Por lo pronto, la invitación es para que nos encontremos nuevamente mañana, 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, para que sigamos todos juntos viviendo este camino al Mundial. Pórtense bien, cuídense mucho. Chau, chau. Chau. Chao, chao, gracias, feliz noche. Chao.